hable tu dulce voz, susurren tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla a tus hijos siempre, dales tu santidad, llénalos de tu gozo, enséñales a orar, a ti consagren todo, vivan tan solo en ti, traigan tu reino pronto, vean tu rostro aquí. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Habla cual lengua antiguo, diste tu santa ley, tus testimonios siempre quiero guardar por fe, quiero magnificarte, quiero a tu gloria dar el grato testimonio de obedecer y amar. Háblame en dulces notas, háblame con amor, ya la victoria es tuya, no tengas más temor. Háblame cada día, hable tu tierna voz, susurra en mis oídos, tú no estás solo, no. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas tardes. Dios les bendiga en esta hora, hermanos. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes que se están conectando a este culto de adoración a nuestro Dios. Y pues en esta hora, queremos agradecer a Dios porque pues nos permite, ¿verdad? Reunirnos una vez más aquí en línea. Y antes, pues bueno, de continuar, pues yo creo que vamos a hacer una oración, pero también vamos a cantar un himno más. Vamos a compartir nuestro, nuestro en vivo también aquí en Facebook, solamente que esta ocasión pues estamos transmitiendo desde el Facebook de mi esposa, Katy Palacios. Entonces, lo voy a compartir aquí en los grupos de las iglesias para que pues también posteriormente puedan acceder a ella, ¿verdad? Puedan entrar ahí. Y bueno, aquí estamos compartiéndolo también para aquellos hermanos
que pues no cuentan con el Zoom, pero cuentan con Facebook, ¿verdad? Y ahí ellos lo pueden ver también. Muy bien, hermanos, entonces vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración y entonces cantar un himno más titulado Unidos en Verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre eterno, esta hora de la tarde, Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos en esta ocasión desde nuestros hogares. Señor, queremos abrir tu palabra, honrar tu nombre y también, Señor, estudiar un mensaje que para este tiempo es importante. Queremos, Señor, rogarte que tu nombre sea glorificado en esta hora. En Jesús te lo pedimos. Amén. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Nos toca vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Bien, hermanos, ha llegado el momento de, antes de estudiar la palabra de Dios, quiero comentarles que el día de mañana vamos a tener, o para mañana vamos a tener a partir de las 10 de la mañana nuestro culto en línea y también pues tenemos un invitado, el pastor Jorge García Pérez estará con nosotros. Él es secretario de la Unión Mexicana Central y director de mayordomía de la Unión Mexicana Central, director de ADRA también. Así que mañana estará con nosotros acompañándonos en nuestro culto en línea. Así que pues hagan sus preparativos también, ¿verdad? Para que todos los que estén aquí pues acompañándonos, pues para gloria de Dios. Y bueno, en esta hora, mis estimados hermanos, queremos estudiar un tema que también es para este tiempo. Yo el miércoles les mencionaba de un tema interesante también, que era acerca del trono de Dios y el libro sellado, pero eso lo vamos a estudiar el día miércoles. El día miércoles vamos a estudiar un tema de profecía para que pues también estemos en contexto en lo que la palabra de Dios tiene para este tiempo. Y hoy quiero compartir con ustedes 5 conceptos importantes sobre cómo revitalizar a nuestra iglesia. Hoy día no podemos reunirnos físicamente, pero
yo pienso, hermanos, que podemos revitalizar a nuestra iglesia. Hay un concepto muy importante o estos 5 conceptos ayudan a fortalecer el plan que Dios tiene para este tiempo. Y yo creo que hagamos memoria y ustedes recuerden que cuando estudiamos el tema de las 7 iglesias, ahí apareció un tema interesante sobre, sobre la iglesia de Sardis, cuando dice en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Cuando la Biblia dice esas pocas personas, prácticamente se estaba refiriendo en ese tiempo a la iglesia que estaba viviendo en ese entonces, año 1517, que estaba finalizando ese periodo de la iglesia de Sardis, estaba representando a ese grupito que, que fue, o sea, a ese grupito que permaneció fiel, a ese remanente, en otras palabras, a ese remanente que permaneció fiel en los últimos tiempos. Y hermanos, quiero entonces que compartir aquí con ustedes esta pantalla para que juntos entonces estudiemos la palabra de nuestro Dios. 5 conceptos sobre cómo revitalizar a nuestra iglesia. Lo que yo pretendo prácticamente en este momento es que mientras nosotros podamos reunirnos, aprovechemos el tiempo para cómo hoy la palabra de Dios nos va a hablar. Entonces, yo quiero en el contexto de ese remanente que estaba hablando en la iglesia de Sardis para ese tiempo, en el contexto del remanente, ese grupo pequeño que estaba ahí, que permanecieron fieles, hermanos, quiero enfatizar eso prácticamente ahora. Entonces quiero que vayamos al libro de Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8, y ahí vamos a ver aquí Hechos capítulo 8, versículos 1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Quiero que regresemos un poco más al capítulo 1 del libro de Hechos. Hay una profecía, pero también era una parte de una profecía, yo creo, yo quiero llamarla así, era una profecía que Jesús mismo estaba diciendo. Y ustedes notarán que en Hechos capítulo 1, encontramos ahí en la ascensión de Jesús, cuando él estaba a punto de ascender a los cielos, cuando se encuentra con su grupo pequeño, que eran los apóstoles, cuando se encuentra con ese remanente que él había formado, o sí, que él había formado para que continuaran con el mensaje de ese entonces, encontramos en Hechos capítulo 1, versículo 7, perdón, versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Noten ustedes aquí que aquí se habían reunido y en Hechos capítulo 8 se habían esparcido. Interesante, aun cuando la reunión tiene su propósito y su objetivo, también el esparcimiento, la dispersión, tiene su propósito también. Versículo 7, vayan conmigo, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder, dijo, pero recibiréis poder. O sea, que no todo estaba perdido en ese entonces. Ellos recibirían el poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces aquí yo creo que Jesús estaba profetizando algo que pronto que estaba por cumplirse. Estaba hablando de un evento futuro y dice, y me seréis testigos en Judea. Perdón, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa palabra interesante cuando dice Jesús, me seréis testigos. Ustedes vieron que ya estudiamos esa palabra, ya dimos un margen de esa palabra testigo, ¿verdad? Testigo también es en griego significa o proviene del griego martus, que significa mártir, un testigo. Estos apóstoles fueron mártires porque dieron su vida por causa del evangelio, dieron su vida por causa de la palabra de Dios. Y entonces, aquí la palabra de Dios dice, recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, ustedes van a ser mártires. Y noten ustedes que cuando viene el capítulo 8, dice que el versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Incluso a algunos les quitaba la vida. Jesús estaba cumpliendo su palabra. La profecía que yo quiero llamarle así, como una profecía que Jesús estaba diciendo a sus apóstoles en ese entonces, ahora se estaba cumpliendo en el capítulo 8 porque prácticamente ellos estaban siendo mártires para ese entonces. Interesante, ¿no es cierto? Pero también hay otra cosa que llama mi atención. Cuando dice, y me seréis testigos, ¿sí? Y me seréis testigos, dice ahí, palabra de Dios. Cuando dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria. Vamos al capítulo 8. El capítulo 8 dice el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. O sea, ahí estaba un mártir, un martus, un testigo fiel de la palabra de Dios. En aquel día hubo una gran persecución propiciando a los mártires contra la iglesia que estaba en donde? En Jerusalén. Ok, capítulo 1 del libro de Hechos, versículo 8. Me seréis testigos en donde dijo Jesús primeramente en Jerusalén. ¿En dónde estaban los discípulos cuando llegó la persecución? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, dice ahí la palabra de Dios. Y dice aquí el capítulo 1, versículo 8. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. La palabra de Jesús estaba cumpliendo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Y cuando viene la persecución para la iglesia primitiva, prácticamente estamos hablando de la iglesia de Éfeso, que es la iglesia del primer amor, la iglesia apostólica, la iglesia que también estaba reprobando a los falsos maestros, que sufría en ese entonces, pero tenía su primer amor. Así que la palabra de Dios dice que todos fueron esparcidos. La palabra esparcidos tiene una conexión con la palabra testigos, porque los testigos iban a ser perseguidos, tendrían persecución, y en la persecución ellos fueron esparcidos. Pero dice ahí, salvo los apóstoles. Pero el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Mucho hemos hablado del tema, o mucho se ha escuchado el tema. Perdón. Las iglesias están cerradas. Perdón, los templos están cerrados, pero no la iglesia. Ustedes escucharon eso a inicio de esta pandemia. Los templos están cerrados, pero no la iglesia. La iglesia sigue avanzando. La iglesia avanza, la iglesia continúa, la iglesia camina. El templo son las paredes que vemos ahí cerradas, pero la iglesia sigue viva. Y saben, ese concepto es interesante porque los que fueron esparcidos, el templo estaba en Jerusalén, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio en Judea y en Samaria, lo que Jesús había dicho. Es decir, que la iglesia seguía viva. El templo estaba cerrado, el templo, pues, tal vez en ese momento no se podían reunir en el templo
porque se reunían en el templo, ahí en ese momento llegaban los que estaban persiguiendo la iglesia, y entonces, pues obviamente los entregaban a muerte, a la cárcel, muerte emocional y muerte física, muerte relacional. Ya no podían ver a sus familiares, eran separados en ese momento. Pero hoy día, hermanos, nosotros también estamos viviendo un tipo similar o un tipo de la iglesia primitiva. Un tipo de la iglesia primitiva porque prácticamente hoy día nuestros templos están cerrados y prácticamente yo creo que todavía, escucha bien, todavía no se ha tocado tal vez el punto de que tú y yo tengamos que decidir sobre nuestra fe en este momento. Hoy visitamos mi esposa y yo visitamos hoy a unos hermanos, y estamos a 4 hermanos hoy en la tarde, y mientras visitábamos, ahí pues claro, ¿verdad? Encontramos a uno de ellos, y pues yo llegué con cubrebocas, ya una persona grande, llegué con cubrebocas, y entonces me dijo, quítese eso, quítese eso, dijo, porque ¿dónde está su fe? Me dijo así. Y entonces yo dije, pues mi fe sigue estando aquí, pero solamente es por tema de salud, ¿no? O sea, al rato en que yo tenga que decidir sobre mi fe, pues no solamente me va a ver sin cubrebocas, tal vez usted ya no me vea aquí, tal vez esté en otro lado, caminando en las montañas, quién sabe, solamente Dios sabe. Pero hoy día, eh, todavía yo creo, como he dicho, tal vez tú y yo, todavía estamos en un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia, en que todavía hay libertad para poder predicar el evangelio. En aquel entonces, en tiempo de la iglesia primitiva, no había esa ya libertad, porque la persecución estaba llegando. Así que ellos tuvieron que esparcirse, y mientras fueron esparcidos, ellos predicaban. El pastor, um, José Mercedes, el pastor Mercedes Espinosa, conocido como pastor Meche Espinosa, él tiene una frase interesante, ¿verdad? Con respecto a esto de los esparcidos. Él dice, a fin de alcanzar a los dispersos, hay que dispersar a los alcanzados. Interesante frase, ¿no es cierto? A fin de de alcanzar a los dispersos, hay que dispersar a los alcanzados. Y por eso hoy día, hermanos, ustedes saben que algunas iglesias comienzan poquito a poquito a abrir. En nuestro distrito hay algunas iglesias hay algunas filiales que solamente constan de 10 personas y menos, constan de 6, de 7 personas, la más pequeña. Y ahí están como un grupo pequeño, como un grupo pequeño. Y tienen la intención de continuar con las reuniones, lo cual es muy bueno, pero no así en todos los lugares de nuestras iglesias. Algunas iglesias de nuestro distrito tienen tal vez el plan de poder abrir el próximo mes, como son iglesias muy pequeñas, tomando las medidas sanitarias, probablemente pueden hacerlo. Pero yo quiero enfatizar entonces cómo revitalizar a la iglesia. Y saben, hermanos, quiero comentarles en primer lugar, que la naturaleza de Dios es comunidad, no es ser solitarios. Ya entonamos el canto por nuestro Señor, unidos en verdad, no, no alejados en verdad. No dice por nuestro Señor, peleados en verdad, no, dice unidos en verdad. O sea, hay comunidad y es necesario participar de ella. Y para que esto ocurra hay que dispersar el liderazgo del modelo bíblico en la iglesia. ¿Cuál es el modelo bíblico? Casas de esperanza o grupos pequeños, como lo hemos llamado, pero hoy día estamos llamando casa de esperanza. Yo sé que muchos de ustedes están reuniéndose en sus hogares, y muchos de ustedes invitan a sus familiares a que lleguen y se reúnan. He sabido de algunos hermanos
que en sábados pasados, hermanos que no tienen acceso a las redes sociales y no tienen internet, hoy visité a uno de ellos, no tienen internet en su casa, pues viven alejados de la ciudad y no llega, casi no hay señal ahí telefónica. Pero me comenta, el sábado pasado nos reunimos aquí, vino una familia y estuvimos aquí, cada quien con su cubreboca, dice el hermano. Yo, es más, yo les di cubreboca a ellos, les di gel y cada quien estaba reunido aquí así. Y entonces, pues aquí en el aire libre, estamos en la naturaleza y tomando nuestras medidas nos reunimos y adoramos a Dios y estuvimos contentos. ¿Cuál es el modelo bíblico de liderazgo en la iglesia? Los grupos pequeños o las casas de esperanza. No se desesperen, hermanos, no se desesperen. Ustedes saben que nunca, probablemente yo pienso que nunca fue el plan de Dios las reuniones grandes y masivas en los templos, es decir, tener encerrada a la iglesia en un templo. Nunca fue el plan de Dios tener encerrados a los discípulos en un templo. Nunca fue el plan de Dios tener encerrada a la iglesia en 4 paredes. Nunca fue el plan de Dios eso. El plan de Dios debía cumplirse y la persecución que llegó a la iglesia primitiva, lejos de ser una persecución que destruyera la iglesia, fue una gran bendición para la iglesia. Entonces yo quiero que tú y yo tomemos esta pandemia, lejos de ser un problema, aunque prácticamente no podemos quitar el dedo del renglón de decir que sí es un problema, está afectando a nuestra iglesia, está afectando en muchos aspectos a nuestra iglesia, pero quiero que tú y yo cambiemos hoy nuestra mentalidad y pensemos en que qué propósito entonces Dios tienes para este momento, qué plan, Señor, tú tienes, porque ya lo dijo Jesús, no nos toca a nosotros a saber, no nos toca a nosotros saber los tiempos y las sazones, porque Dios lo puso en su plan, en su eterna potestad, Dios lo puso ahí en su plan, pero sí preguntar tal vez, Señor, entonces, ¿qué plan tienes hoy día para tu iglesia? Está bien, yo no sé cuándo tú vas a venir por segunda vez en las nubes de los cielos, pero permíteme que en este tiempo entonces yo descubra y comparta con otros el evangelio. Hermanos, no podemos quedarnos de brazo cruzado en este momento. El segundo principio para revitalizar a la iglesia es que una iglesia relacional funciona con los grupos pequeños que son su esencia. ¿Cuál era la esencia? O sea, ¿cómo creció la iglesia primitiva? La iglesia primitiva fue siendo un grupo pequeño de 12 personas. Sí, con 12 personas Jesús trastornó Roma y a partir de ese momento ellos fueron esparcidos, estaban en Jerusalén adorando y fueron esparcidos y cuando fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Después de haber estado en Jerusalén fueron a Judea, Samaria. ¿A quiénes les toca? ¿A quiénes les toca? Escucha bien, ¿a quiénes les toca predicar hasta lo último de la tierra? A ellos no les tocó predicar hasta lo último de la tierra. Probablemente a nosotros nos toque predicar hasta lo último de la tierra. Esta semana que también estuvimos visitando a algunos miembros de iglesia, visitamos a una hermana que ella nos mencionaba y decía, esto todo es principio de dolores, pastor. Yo dije, cierto, es principio de dolores. La única manera de cómo nosotros podemos vislumbrar que realmente el fin está viniendo es que San Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Solo entonces vendrá el fin. Eso es interesante porque la iglesia es grupos pequeños. Regresar al modelo del Nuevo Testamento es regresar a los grupos pequeños. Yo sé, y también he escuchado esta frase, y tú lo has escuchado también, esta frase de que muchos dicen, ay, la iglesia hoy día, dicen, la iglesia hoy día ya no predica como antes, ya no como los apóstoles, se lamentan si la iglesia hoy día ya no es como el modelo bíblico. Entonces yo pregunto, hermanos, ¿cuántos quieren regresar al modelo bíblico? No, pues amén. ¿Cómo estaba la iglesia del modelo bíblico? Reavivada, compartían el pan juntos. ¿Cómo estaba la iglesia del modelo bíblico? Estaba la iglesia con el fuego del Espíritu Santo, tenía a Cristo en su corazón, predicaban, ponían la mano sobre los enfermos y ellos sanaban. Interesante. Y yo les digo, ¿sí o no, hermanos? ¿Les gustaría eso? Sí. ¿Quieren regresar al modelo bíblico? Sí, queremos regresar al modelo bíblico. Pues entonces regresemos a los grupos pequeños. Dicen, no,
grupo pequeño aquí no funciona. Y entonces así me he encontrado con algunos hermanos. ¿Para qué grupo pequeño, pastor? Grupo pequeño no funciona. Aquí funciona que cada uno mejor predique. Y yo estoy escuchando ahí entonces que la tarea ahí, claro que es individual, pero muchos a veces prefieren hacer solo el trabajo y no involucrar a nadie más. Eso no es el modelo bíblico. El modelo bíblico es parte de ello también, pero no es solamente eso. Parte del modelo bíblico es también el uno a uno, el trabajo personal, eso es interesante, pero también es regresar al modelo de los grupos pequeños. Ese es el modelo bíblico. El tercer propósito o el tercer este, punto para revitalizar a la iglesia es que el propósito de la evangelización es vivir en comunidad. Este es el ADN del primer grupo pequeño terrenal. ¿Cuál fue el primer grupo del pequeño terrenal? Adán y Eva, sus pequeñas familias. Ese fue un grupo pequeño. El Señor no creó una ciudad, no creó miles de gente primero, creó un pequeño grupo. La comunidad es el lugar para la transformación. Si nosotros no adoptamos el modelo de comunidad en la iglesia, ¿cómo entonces va a entrar en nuestra mente el modelo de comunidad, de ir a la comunidad? Yo les decía en un mensaje del sábado pasado, que hoy día nuestro eslogan es y debe ser una iglesia centrada en la comunidad, no una iglesia centrada en la iglesia misma. Ya estuvo bueno de que antes de la pandemia la iglesia estuvo centrada en la iglesia misma. Pero ahora, después de la pandemia, debe hacer reflexionarnos porque Dios, ahora ¿dónde estamos? No estamos en el templo, estamos en la comunidad, donde está la gente, ahí mismo. No estamos ahí en el templo, estamos en la comunidad. Y entonces, estando en la comunidad, ahí es donde Dios quiere lograr la transformación tuya, mía y de la gente también. Es ahí donde Dios quiere llevar el mensaje, donde tú y yo Dios quiere que vayamos. Ahí mismo. Entonces, debemos de mentalizarnos ahora de que la iglesia probablemente sí sea un lugar de confraternidad, pero también un lugar para instruirnos, para que durante la semana nosotros compartamos en la comunidad todo lo que hemos aprendido estando en la iglesia. A la iglesia no vamos al templo no vamos a criticar a los demás. Al templo no vamos a ver qué bien o qué mal estuvo el programa. Al templo vamos a aprender a convivir, a confraternizar, a llenarnos de relación personal con Jesús y con unos con otros, saludarnos también. Vamos a adorar a Dios. Un templo es un lugar de adoración, un lugar donde estamos en comunión con nuestro Dios, pero cuando no vamos al templo, estamos la mayor parte o la mayor cantidad del tiempo en la comunidad. Entonces aprovechemos el lugar de la comunidad para la transformación. Aprovechemos la comunidad para estar ahí y para llevar el evangelio a esas personas. Ese ADN debe estar en nosotros también hoy en día. El cuarto propósito para poder revitalizar a la iglesia es que tomen en cuenta ustedes que la historia nos ha enseñado esto, que en el siglo primero, en el siglo segundo, en el siglo tercero, todo iba bien en relación a grupos pequeños. Y ustedes ven en el mensaje a las 7 iglesias, en la primera iglesia, en la segunda iglesia, todo iba bien, años 300 y tanto. Pero a mediados del siglo tercero surge una institucionalización de la iglesia que duró 17 siglos de apostasía. ¿Qué es eso? Es que llegó Constantino y entonces encerró a la iglesia en un templo y comenzó a poner templos y templos y templos y templos. Y ya no había tantos discípulos yendo a la comunidad. Había discípulos yendo al templo, al templo, al templo, al templo. Encerrar a la iglesia en templos. Y esto encierro duró 17 siglos de templo, de templo, de templo. Y no estamos en el templo, estamos en la comunidad, estamos afuera. Aprovechemos para estar afuera y predicar el evangelio. Hoy también he escuchado comentarios, pero ¿cómo vamos a predicar a los rincones del mundo? ¿Cómo yo voy a ir a otro lado? Oye, tenemos el internet, tenemos la tecnología, los que podamos hacerlo, hagámoslo. Yo le he dicho a ustedes, no se limiten, hermanos, no se limiten. Si ustedes quieren hacer algo, tienen un plan, pónganlo en oración con la ayuda de Dios y entonces prediquen en las redes sociales.
Hablen a otros del amor de Jesús. Envíen mensajes de WhatsApp. Envíen la fe de Jesús a través de WhatsApp. Interesante que una hermana está enviando la fe de Jesús a más de 40 personas. Tiene aproximadamente 60 personas en su lista enviando todos los días. Hasta a mí me lo envía todos los días la fe de Jesús. Hermana, le digo, yo estudié la fe de Jesús. Ya no me lo envíe todo. Me envía como siete videos. Le digo, hermana, yo ya lo estudié, así que mejor envío a otras personas. Y dice, ay, disculpe, pastor. Pero bueno, así que imagínense, 17 siglos encerrada la iglesia en templos, gracias a Constantino. Así es, el emperador romano. ¿Ustedes están contentos con eso? Agradezcan a Constantino de que encerró a la iglesia en templos. Eso nunca fue el plan de Dios. Pero ¿qué pasó en el año 1517? Ocurrió la primera gran reforma, y eso ya lo estudiamos también en el mensaje a las 7 iglesias. En el número 1, en el año 1517, ocurrió la primera gran reforma. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Martín Lutero entonces clava las 95 tesis en la puerta del castillo de Wittenberg. Ahí clavó las 95 tesis, 95 afirmaciones, argumentos, postulaciones acerca de la justificación por la fe. Sí, donde decía que solamente Dios perdona pecados y Él no ha transferido a ningún hombre el poder para perdonar pecados. Y eso fue la primera reforma, como que despertó algo en el periodo de la Edad Media, como que despierta el interés por conocer la palabra de Dios. La segunda gran reforma ocurre en el año 1844 con Guillermo Miller, con Elena White, con Jaime White, con estos pioneros adventistas que provocaron un gran despertar, y en ese tiempo también comenzó a publicarse y comenzó las publicaciones, el Ministerio de Publicaciones, y comenzó, dijo Elena White a su esposo, Dios me habló, has de comenzar a imprimir, dice, sí, has de comenzar a imprimir. Y entonces ella ahí comenzó, ¿no? Él comenzó a imprimir, gracias al tema de la imprenta, él comenzó a imprimir, bueno, siglos antes, pero él comenzó a imprimir folletos y folletos para enviar el mensaje acerca de la verdad del sábado, enviar, y dice, mientras la gente vaya pidiendo, entonces tú vas a ir imprimiendo más, y no se daban abasto y abasto y abasto, y fue un gran despertar, una gran reforma también, y causó mucho interés. El evangelio comenzó a llegar a otros países, a otros lugares. Elena White misma también fue una misionera de Estados Unidos, viajó a Australia, viajó a otros países para llevar el evangelio también, a donde quiera que iba. Yo pregunto, hermanos, la tercera gran reforma, ¿cuándo debe ocurrir? Hoy, en nuestros días. Hablamos de reavivamiento y reforma. Procuremos entonces el reavivamiento y la reforma. Hoy debe ocurrir el reavivamiento y la reforma. Hoy debe ocurrir esa tercera, a lo que yo llamo personalmente, Pastor Abraham Coronel. Hoy debe ocurrir la tercera gran reforma del modelo bíblico a través de los grupos pequeños. La iglesia hoy día está esparcida, gracias a Dios y gracias a la pandemia. Pues en donde estemos, nunca nos ha tocado tanto predicar en el tiempo, en el lugar donde estamos, como en este tiempo. Sí, ahí donde usted esté, predique con ayuda de Dios. Y el quinto principio, por así decirlo, para cómo revitalizar a la iglesia es comunión y expansión. Comunión unos con otros en los grupos pequeños, pero también expansión. Vamos a expandirnos. Pablo, cuando llegaba, habría grupos pequeños. Pablo, cuando llegaba, Pablo tenía la intención de la predicación del evangelio, y él a cada lugar que llegaba siempre dejaba a cristianos conversos. A cada lugar que llegaba siempre dejaba una casa de esperanza. Siempre dejaba un grupo pequeño abierto. Pablo siempre dejaba discípulos, es decir, él expandía el reino de los cielos, pero también debe ser cognoscitivo y relacional. O sea que nos conozcamos unos a otros, fortalezcamos nuestras relaciones y también convivamos. Los grupos pequeños entonces cumplen estas expectativas misioneras.
Los grupos pequeños deben ser el gran despertar de hoy día, mis estimados hermanos y amigos. El gran despertar de hoy día. Así que no se limite. Pronto, con la ayuda de Dios, el plan no es regresar pronto a los templos, sino regresar a los grupos pequeños, revitalizar a la iglesia en ese momento. Finalmente el templo, tal vez algún día lo cierren, ¿verdad? Tal vez a través de como la profecía quizá lo marque, y quizá lo marca en el tiempo de persecución, ya no va a haber momento de estar en los templos. Así que no se preocupen. Prediquemos en donde estemos. Tengamos nuestro grupo pequeño. No se limite. Hoy debe ser ese gran despertar. Miren ustedes, solo la presencia de Jesús puede transformar a las personas y su presencia se hace manifiesta por medio del Espíritu Santo, quien posibilita el crecimiento de los individuos y la misión de la iglesia por medio de las comunidades de grupos pequeños. Mis estimados hermanos, en esta tarde quiero dar gracias a Dios porque pues ustedes también están interesados en el mensaje en los grupos pequeños. Ustedes están interesados también en expandir y esparcir el reino de Dios en este mundo. Y quiero pues orar por cada uno de ustedes, porque sé que ustedes también están haciendo un gran esfuerzo por compartir la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, no se limite. No se limite, mi querido hermano, hermana. Sí, yo sé que tú tienes muy buenas y grandes ideas. Yo hoy que visité nuevamente, platiqué con un hermano que se le ocurrió una idea y a mí me parece interesante y digo, con la ayuda de ese hermano, vamos a poner, si usted cree en eso, si usted tiene fe en que eso va a funcionar para la predicación del evangelio, yo le apoyo. Vamos adelante con la ayuda de Dios. Así que los mejores métodos y los mejores planes no solamente vienen tal vez de los pastores o de los líderes, sino que también vienen de un hombre consagrado como ustedes, por la gracia de Dios. Así que mis apreciados hermanos, en esta tarde pues queremos agradecer a Dios por este mensaje y queremos cantar juntos entonces una vez más este himno por nuestro Señor, unidos en verdad. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano a adorar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos
Muy bien, hermanos. Pues vamos adelante en el nombre de Cristo Jesús, a compartir a donde quiera que vayamos. Si aún así, hermanos, un día, no muy tarde, somos esparcidos, a donde quiera que vayamos, ahí compartamos el Evangelio. Hermanos, si algún día tenemos que decidir entre nuestra fe y pues las exigencias de nuestro gobierno o de este mundo, hermanos, que estemos de parte de Cristo Jesús en este último tiempo. Y si nos toca, hermanos, también pues ver que un día nuestros templos estén cerrados, pues gloria a Dios por ello también, porque nunca fue el plan de Dios encerrar a su iglesia en templos, sino que su iglesia también fuera esparcida. Pero agradezcamos a Dios porque hoy lo tenemos. Y si regresamos nuevamente o muy pronto regresamos a los templos, también agradezcamos a Dios porque Él provee de ese momento, porque también es cierto que necesitamos confraternizar unos con otros para la gloria de Dios y para bendición de cada uno de nosotros también. Así que, hermanos, que Dios bendiga su palabra en esta hora y vamos a inclinar nuestros rostros para hacer una oración. Amante Padre Celestial, muchas gracias por escucharnos, porque también, Señor, hoy estudiamos tu palabra, vimos algunos textos bíblicos, comparamos, Señor, tal vez esa parte profética que tú mencionaste para los apóstoles que se cumplió no muy lejano en un tiempo, sino pronto. Tal vez, Señor, para este tiempo pronto se va a cumplir esa profecía, Señor, de que tú vienes pronto por segunda vez. Pero antes de eso, tal vez, Señor, venga la gran tribulación. Tal vez estos solamente son principios de dolores, pero si predicamos el Evangelio, entonces nosotros estaremos diciendo que queremos que pronto vengas, porque solamente así, Señor, tú vendrás. Vendrá el fin y con ello, Señor, también tu segunda venida. Permítenos, Señor, estar preparados para ese momento. Y mientras hoy, Señor, que tal vez no podemos reunirnos en el templo para adorarte, Señor, si en algún momento regresamos a los grupos pequeños, permítenos, Señor, que ahí mismo, sin límites, compartamos el Evangelio, sin temor, Señor, y que vayamos a otras personas con esta palabra de verdad. Gracias porque tus hijos también hacen lo posible por estar aquí. Bendícelos. Los que no, tal vez están aquí porque tal vez no tienen los medios para ello. Permite, Señor, que en sus hogares, ahí donde están, también sigan consagrando su vida a Dios. Gracias, su vida a ti. Gracias, Padre, porque podemos adorarte. En este sábado confiamos, Señor, en que tú estás a nuestro lado y lo recibimos para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Bien, mis estimados hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, que pasen una linda noche y un feliz sábado. Y pues bueno, hermanos, gracias. Pues si gustan abrir su micrófono, solo para despedirse, agradecemos a los hermanos de Colmena, Libertad, Monte Alto, que estuvieron aquí. Bendiciones a todos y feliz tarde. Mañana a las 10 de la mañana, los niños a las 9 de la mañana y los adultos a las 10. Así que bendiciones a todos. Bendiciones, pastor. Feliz sábado a todos, mis hermanos. Un cordial saludo a todos y que Dios me los bendiga. Y alabemos a Dios en donde quiera que estemos. Así es, hermana Casilda, bendiciones a todos también, los hermanos de Monte Alto. Bendiciones, saludos a todos y nos vemos mañana, primeramente Dios. Primeramente Dios. Buenas noches, pastor. Feliz sábado, pastor. Feliz sábado, hermanos. Feliz sábado, Eric. Feliz sábado a Bendiciones. todos. ¡Feliz sábado, pastor! Feliz sábado, nena. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta Feliz mañana. sábado, pastor. Hermano Gaspar, feliz sábado. Bendiciones. Feliz sábado. Feliz Gracias. sábado. Mañana nos vemos primeramente, Dios. Ahí será. Adiós. Adiós, adiós y que descansen. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches a todos. Adiós.